No hay nada más de Ferrobobi que querer integrar la línea B con la línea Urquiza. Y déjenme decirles una cosa, muchachos, claramente después de tantas respuestas e interacciones con el mismo que subí tanto a mi Instagram como a mi Twitter, estoy en condiciones de decir que entró la Balubi. Sean bienvenidos una vez más al canal, espero que se encuentren muy bien, feliz sábado para todos ustedes y si les gustan esta clase de videos me gustaría que dejen un buen like, que se suscriban al canal, que activen la campanita para así poder ser muchos más. Y no se olviden de comentar obviamente qué les parece, si tengo razón o no, o es debatible lo que voy a comentar acá. Todo esto surgió porque en un video pasado, en donde hice el análisis electoral de Capital Federal en lo que fueron las elecciones legislativas, hablé de un proyecto presentado en su plataforma por el hoy legislador electo libertario Juani Fernández, en donde habló de que había que extender la línea B creando un nuevo ramal en donde se saliera por la rampa de la Croce yendo para General Paz. Y que termine ahí, si no es el Lynch, es del lado de Capital en Devoto. Y si bien esta era una propuesta que hace varios años se tomó en consideración y se propuso varias veces debido a que estamos hablando de dos líneas, una de tren y una de subte que tienen mismo tipo de alimentación y mismo gálibo, bueno, se suponía que se podía utilizar. Pero ya hubo experiencias con respecto a este tema y no fueron las mejores. Aparte, la situación actual no sé qué tanto da para poder hacer esto. Pero pongámoslos en contexto un poco ustedes para que entiendan más allá de lo dicho en mi anterior video. Este proyecto se usaría o se construiría mediante la traza actual de la línea B. Hoy por hoy la línea B sale de la estación Leandro N. Alem y termina en la estación Juan Manuel de Rosas, en la intersección entre Avenida Triunvirato, entre Monroe y Roosevelt, en donde ahí también se puede combinar con la línea Mitre en la estación General Urquiza. Y el proyecto este lo que pide es que se utilice la rampa que existe hoy por hoy en la estación Federico Lacroce de la línea B del subte y tomar las vías del hoy Ferrocarril Urquiza para poder llegar hasta Coronel Lynch. O en todo caso a Antonio Devoto para quedar del lado de Capital y no perder la jurisdicción porteña. Pero ¿qué pasa si les cuento que en su momento esto mismo que se plantea ahora se probó y no funcionó? Corría el año 1973. Se fabricaron 92 coches eléctricos Toshiba para la línea Urquiza. Los mismos fueron fabricados en Japón en ese año. Luego, en 1977, otros 36 se produjeron acá en Argentina, encargándose absolutamente todos con una longitud máxima por vehículo de 18.500 milímetros entre acoples, a diferencia de las unidades similares japonesas que ya operaban desde hacía varios años en las líneas Sarmiento y Mitre. Los Toshiba de esas dos líneas tenían una longitud de 21.945 milímetros cada uno. Esto se debió al proyecto que ya existía de enviar algunos servicios eléctricos de la línea Urquiza bajando por la rampa de Federico Lacroce para poder llevarlos hasta la estación Leandro N. Alem de la línea B del subte porteño, aprovechando que tanto la línea Urquiza, al igual que el subte, poseían en ese momento igual sistema de alimentación eléctrica de tracción de 600 voltios de corriente continua mediante el uso del tercer riel electrificado, cuya energía eléctrica es tomada por los coches a través de patines colectores laterales en sus buggies. Además, la línea B es la única dentro del subte de Buenos Aires con este sistema de gálibo ancho, lo cual también técnicamente facilitaba materializar este proyecto. Pero a pesar de que se realizaron algunas pruebas con otros trenes de la línea Urquiza en el túnel de la B, el proyecto nunca se concretó como estaba inicialmente previsto. Para ese momento, cuando se probó esto,
no existía la AGTCIP, es decir, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, mejor conocidos hoy como los metrodelegados. La misma inició sus funciones en el año 2008, pero para ese momento era la UTA, la Unión de Transportes Automotor, la que tenía la representación gremial dentro del subte porteño. Tanto la UTA como aquellos conductores de trenes de la fraternidad nunca llegaron a un acuerdo para tanto los conductores de un sindicato como del otro manejen indistintamente los trenes de ambos sistemas. En palabras más sencillas y para que se entienda, hubiera sido bastante caótico porque en Federico Lacroze se tendría que haber hecho un cambio de personal constante entre aquellos que pertenecían al gremio de la UTA y aquellos que pertenecían a la fraternidad. Y ya sabemos que en general ese tipo de cuestiones de lucha gremial en el transporte no termina muy bien. Por otra parte, en esa época no estaba en servicio la tarjeta SUBE, ya que la misma se implementó recién para el año 2008. Y para esos momentos, en los 90, el subte se pagaba con la clásica ficha redonda metálica, que recién dejó de utilizarse el 16 de septiembre del año 2000, cuando Metrovías implementó el subte Paz. Por otra parte, en la línea Urquiza aún se utilizaba el clásico boleto de cartón tipo Edmondson y recién en 1993 se sustituyó por un ticket de papel térmico. Pero en definitiva, a lo que voy es, no existía una SUBE, no existía una terminal de carga, no existía una tarjeta que te permita integrar ambos medios de transporte. Como no existía un sistema electrónico como la SUBE, la recaudación de ambas líneas, concesionadas en ese momento a la empresa Metrovías, eran dos cajas por separado. Y digamos que creativamente era muy difícil juntarlas. Y eso podía llevar a que tengan algunas dificultades contables internamente. Porque eso implicaría separar a la actual línea B o discriminarla en su totalidad o hacerla desaparecer de la actual red del subte de Buenos Aires y en donde simplemente pase a formar parte de la línea Urquiza. En definitiva, le restaríamos una línea al subte. Además, otra de las razones por las cuales el proyecto de los trenes de la línea Urquiza en el subte no se concretó fue porque pensaban en ese entonces que ante cualquier inconveniente o demoras en los trenes de la línea Urquiza llegarían tarde a la ventana horaria dispuesta por el subte para el ingreso al túnel y por consiguiente eso alteraría los horarios y frecuencias de los servicios del subte o viceversa, es decir, ante cualquier inconveniente en el subterráneo demoraría el ingreso de los trenes a la línea Urquiza, generando así también demoras en dicha línea. Todo esto se refiere a cuestiones que pasaban en los 90 cuando se intentó hacer este proyecto. Y ustedes pensarán, bueno, pero hoy ya no existe, se puede coordinar, se puede concretar todo, se puede hacer un convenio. Y yo les digo, es verdad, se pueden hacer todos los convenios necesarios y posibles, pero ¿vale la pena? Para ese momento, la línea B del subte no llegaba hasta la hoy terminal de Juan Manuel de Rosas, llegaba únicamente hasta Federico Lacroze, y la salida vía rampa de la misma línea B a la línea Urquiza se la veía un poco más potable. Hoy eso ya no pasa. Hoy tendrías que hacer dos ramales por separado que tendrían que estar bastante bien coordinados, en donde tengas un ramal de la línea B que vaya a Rosas y otro ramal de la B que vaya a Devoto o a Lynch. Sí es verdad que se flexibilizó un poquito la cuestión sindical. Hoy por hoy va alguien de la fraternidad si tienen que sacar los trenes de la línea B a Rubén Darío para realizarles mantenimiento en los talleres que tiene Roggio ahí. Sí es cierto que en general cuando ocurren ese tipo de situaciones va un metrodelegado con uno de la fraternidad acompañando y se van turnando quien conduce. Eso se flexibilizó bastante, es verdad, pero hoy por hoy no tiene mucho sentido hacer algo como eso. Y las razones son varias. Punto número 1. Hoy no se tiene un ente metropolitano de transporte y aparte, ¿quién garantiza que ese ente metropolitano de transporte va a poder combinar bien ambas líneas? Lo explico para que se entienda. Durante varios años se planteó la necesidad de que se delegue finalmente la administración de los trenes del área metropolitana de Buenos Aires a un
un ente metropolitano y no que el Estado Nacional sea el que lo tenga que administrar, algo que ocurre en general en gran parte de las ciudades del mundo, salvo los trenes de larga distancia, obviamente. Ahora, hoy por hoy, a diferencia de lo que ocurría en los 90, cuando era el Estado Nacional el que también administraba el subte de Buenos Aires, hoy por hoy el que administra el subte es el gobierno de la ciudad. Entonces, el subte de Buenos Aires dejaría de estar administrado por parte de la ciudad y pasaría a ser administrado por un ente metropolitano de transporte. No entiendo. ¿Y ese ente metropolitano a quién circunscribe? ¿Ciudad y provincia o ciudad y los municipios correspondientes? Porque ese también es un dato interesante de analizar. Por ejemplo, cuando yo hablo de que el subte de Buenos Aires se puede extender a provincia, es verdad, se puede, pero ¿por qué voy a generar que una provincia ingobernable y tan caótica como Buenos Aires se haga cargo de la operación de un tren que pasa solamente por el conurbano? Por eso, cuando hablo, por ejemplo, de extender la línea F a Avellaneda, no digo que se tiene que integrar a la mesa de discusión toda la provincia de Buenos Aires, sino solamente el municipio de Avellaneda. Algo parecido sería acá. ¿Quiénes se hacen cargo de ese ente metropolitano de transporte? ¿Vas a hacer vías de paso y sobrepaso para esos trenes de la línea B que salen a la superficie? ¿Vas a construir una terminal nueva en Devoto donde no haya solamente 2 andenes, sino que tengas 4 y donde se diferencien los que son justamente para la línea Urquiza y los que son para la línea B? Son cuestiones que nunca me quedan claras, ¿no? Y hay otra cuestión más. Hoy la línea B se encuentra en proceso de licitación, próximo a adjudicarse de la compra de nuevos coches para esa línea, la cual se va a adjudicar a la empresa china CRRC. La fusión de las ex CNR y CSR, hoy operando varias líneas del subte de Buenos Aires, así como también de los trenes argentinos del área metropolitana. Y esa licitación es bastante particular, porque como ustedes ya saben, cuando se incorporaron los CAF 6000 a la línea B, se instaló la famosa catenaria rígida, con el propósito de homogeneizar el tipo de alimentación que tiene el subte de Buenos Aires y retirar el tercer riel actualmente de la línea B. Y esta cuestión, esta compra de la línea B que se va a hacer de los nuevos coches, no implica solamente esta adquisición, sino que también, como bien comenté, el retiro del tercer riel de la línea B del subte y al mismo tiempo la obra de repotenciación de la hoy catenaria, porque a diferencia de las otras líneas de la red, en donde la catenaria se alimenta a 1500 volts, la catenaria rígida de la línea B del subte se alimenta a tan solo 600 volts porque la misma está conectada al tercer riel de la línea B. Y todas estas son obras que se están pensando justamente como un combo conjunto de todo lo que tiene que ver con las obras necesarias para la adquisición de los nuevos coches. Y porque, muchachos, ustedes ven a la ciudad de Buenos Aires queriendo soltar la caja del subte, ni ahí. No va a llevar el subte a todo lo que tiene que ver con una red metropolitana o con una caja del área metropolitana de transporte. No va a pasar. No digo que eso no se pueda dar con el resto de las líneas de tren, eso sin duda, pero provisoriamente, al menos hasta que alguien no tenga la voluntad de extender el subte hasta provincia de Buenos Aires, eso va a ser muy difícil. Y no una sola línea, porque ya sé, alguno de ustedes estará pensando, bueno, integramos el Urquiza a la B y listo, línea B hasta General Lemos. No alcanza con eso. Tenés que tener una línea D que llegue a San Isidro, tenés que tener una línea F el día de mañana que quiera llegar hasta Avellaneda, tenés que tener una línea H que pueda llegar a Lanús, una línea A que pueda llegar hasta Aedo. No pasa solamente porque una línea lo pueda hacer. Y ya sé, capaz que a alguno se le cruza, pero Gaby, está dejando a la línea B completamente afuera del resto de la red y no la podés integrar a ninguna otra en esos casos. ¿Que no puedo integrarla? Te propongo una solución. Hacé la línea F con gálibo ancho y ahí haces un túnel de combinación con la línea B y vas a ver cómo la misma empieza a tener una conexión con una nueva línea de subte, facilitando así el intercambio de material rodante y de conocimiento técnico. ¿Querés saber más? Te voy a estar dejando acá en la pestañita de arriba un video que hice con respecto a las nuevas novedades de la línea F
viaje del subte. Si te gustó este video, me gustaría que dejes un buen like, que te suscribas al canal, que actives la campanita para así poder ser muchos más y nos estaremos viendo la próxima. Les mando un saludo muy grande. Chao.